¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a estas 4 entregas de lo mejor de Charlando con. Por cuestiones técnicas, en la última semana de clases no se pudo presentar el primer episodio, así que en esta semana tendremos 2 episodios, lo que era el episodio de diciembre, el episodio de enero, y posteriormente tendremos las 2 sesiones netamente programadas. Para nosotros como USAR 48 es importante poder mostrar cómo hemos ido avanzando en virtud pues de estas charlas, de estos encuentros, e iremos mostrando fragmentos que hemos tenido con cada uno de los invitados durante pues lo que ha sido esta segunda parte de pues este Aprende en Casa 2 que hemos tenido televisado, que lo hemos tenido por computadoras, videollamadas, por entrega de cuadernillos y al escuchar a la gente que recordando para armar estos programas es interesante poder apreciar todo esto. Nuestro primer invitado en esta primera temporada de Charlando con es nuestro amigo Héctor Camarena Austin. Héctor Camarena nos platicaba específicamente de los retos que implica para las personas con discapacidad adultas el poder afrontar esta nueva realidad, esta nueva condición que el COVID nos trae, sobre todo porque él y muchas personas con discapacidad son consideradas población en riesgo. Entonces es muy difícil, si él sostiene a su familia, poder trabajar y poder conseguir un apoyo o un sustento para poder afrontar lo que ha sido esta cuarentena eterna. Y vamos a escucharlo nuevamente. Para los que me conocen por ahí, yo padezco esclerosis múltiple desde los 17 años, que es una enfermedad crónico-degenerativa, que por ahí me pegó bastante fuerte cuando comencé con ella. Una vez estaba jugando tenis y nada más de repente en el partido, yo comenzaba a ver que todo brincaba y no sabía qué tenía. Posteriormente comienzo a tener otro síntoma, que era que la cara se me comenzó a poner, la cabeza la tenía chueca, así, completamente. Posteriormente comencé a perder la movilidad y la fortaleza de la pierna izquierda y del brazo derecho, hasta que llegué a no poder caminar. Bastante complicado, pero a pesar de todo esto, pues en ese momento tuve que aprender a reinventarme para poder seguir adelante. Y ahí comencé a preparar mi práctica para salir día por día adelante. Tener que reinventarme. Cuando no podía hacer algo, tenía que ingeniármelas para hacer otras cosas. Cuando iba a la escuela me di cuenta que yo no podía escribir bien con el giso y con el plumón, que ya tiene algo de años de esto. En aquel tiempo que yo estudiaba no había muchos proyectores en la escuela y era muy complicado poder comprar una. En aquel tiempo no había ni manejo de computadoras, teníamos caso. Entonces, ¿qué hice? Pues al darme cuenta que no podía escribir bien, pues comencé a centrar la atención de la gente en una cosa que tenía, que era mi persona, que era mi boquita, mi cuerpo, aunque no está nada agradable o bonito para muchos, dijeran por ahí, pero que yo amo con todo mi corazón, lo tenía que ocupar y así centrar la atención de todo en lo que yo estaba diciendo, con movimientos como yo podía, en los tonos de voz, en cómo iba hablando por ahí, y a través de esto captaba la atención. Y me comenzó a ir bien al grado de que a los 45 años, que a muchos años ya después de los 17,
pues me dedico a hablar, porque la enfermedad también me ha seguido avanzando. Hoy camino muy poco, camino adentro de mi casa con el apoyo de una andadera. Para salir de mi casa tengo que ir en silla de ruedas, porque no aguanto caminando una cuadra de pie. Entonces, para ir a la tienda me voy en silla de ruedas, llego a la tienda, y así voy a tratar de hacer mi vida normal, para ir a dar las pláticas. Igual me voy en una silla de ruedas, camino poquito, y llego al espacio al que voy a ir y comienzo a caminar un poco, nada más ahí, para cambiarme de silla, y así seguir adelante. A veces yo pienso que he tenido un aprendizaje muy grande desde que me dio la enfermedad, que de esto de lo que yo me puedo estar quejando mucho o seguir quejándome mucho de esto, de todas las cosas negativas que por ahí he tenido, también me he preparado para poder afrontar lo que estamos viviendo el día de hoy, que es bastante complicado. Una, vivir con el encierro, el no poder trabajar, el no tener dinero, el no poder ir a recibir la atención médica a los lugares que tengo que ir ahorita, como sería Villahermosa, a ver al neurólogo. No he podido ir, no he tenido el tratamiento en los últimos meses, porque yo soy una persona que está en una posición bastante vulnerable de contagiarme de la enfermedad de la pandemia. Pero también me he dado cuenta que he podido hacer cosas maravillosas. Así como tú también necesitas comenzar, o lo estás haciendo ya. El día de hoy me puse a hacer con pedazos de cartón y de foamy aquí en la casa con mi hija, portarretratos para fotos. Y no es por nada, pero sí nos quedan bonitos. Compramos caras de esas que llevan para las verduras y ya hicimos un closet para la recámara, ya lo pintamos, hicimos cosas como estas. Hemos aprendido a hacer cosas maravillosas de cocina también, repostería, café japonés. Hemos aprendido a hacer muchas cosas en la cocina, tanto mis hijos como yo, que la realidad es que las terminan haciendo ellos, porque yo no tengo mucha movilidad, pero con un poco de disposición se logran hacer grandes cosas. Y es lo que vivimos haciendo, y es lo que estamos haciendo, y es lo que queremos hacer. Y es la invitación que te queremos dar a ti también, para que no te dejes vencer. Pues yo lo veo, porque para mí también es muy complicado vivir como estamos viviendo. Yo sí he aceptado el hecho de aislarme y estar en casa y cuidarme con mis hijos mucho. Aún así es difícil para mí, es difícil para ellos. No poder hablar con más personas, no tener otras cosas para distraerse, el estar todo el día encerrado, pues los niños se cansan y se fastidian. Y es normal, porque la vida les cambió de un día para otro rotundamente, igual para uno. Si ellos se enojan, yo también, y igual me frustro de no poder hacer muchas cosas. Primero porque mi cuerpo no funciona bien, ese es el primer punto que tengo en mi contra, y después el hecho de tanta convivencia cuando no estamos acostumbrados a eso complica la situación. Por eso yo decía, cuando era la oportunidad de platicar con padres, yo feliz de la vida, y sí quería decirles porque los entiendo. También entiendo a sus hijos perfectamente, a los niños especiales. Si el niño tiene una discapacidad y aparte está encerrado, el niño se fastidia porque ya no está yendo al espacio que podía ir en ocasiones o todos los días en la mañana de lunes a viernes para poder distraerse. Ahora todo el día es estar en la casa.
la atención que le van a estar brindando lamentablemente no puede ser o no es completamente la indicada para estos niños, para tus hijos. Pero necesitamos hacer algo, necesitamos reinventarnos. Si no podemos hacer algo bien, vamos a buscar la manera de cambiarlo para hacer cosas que sean maravillosas para ellos y para ti. Tú lo puedes lograr así como yo también lo puedo lograr. Para ti es difícil, para tu hijo es muy difícil el día de hoy, para tu hija ha sido bastante complicado, pero lo están afrontando. Tú también, no te frustres, por eso hay que tratar de mantenernos o vivir lo más sanamente posible. Siguiendo este recorrido, tuvimos como invitada a la psicóloga Liliana Gelina Rodríguez Artillano, y ella nos platicaba que es necesario, a pesar de las situaciones y restricciones y la convivencia que tenemos por la pandemia y estas dificultades, no perder de vista el trabajo del género. Este género que en estos momentos y en el año 2020 se caracterizó específicamente por la lucha de derechos, de equidad, de igualdad, de justicia para el género femenino, con una multitud de marchas a nivel mundial. Y pues para nosotros en ese momento como USAER 48 era necesario poder hablar sobre el género, poder entrar a esta discusión del género y poder conectar con las familias para ver la importancia del género y cómo trabajar cuestiones de género desde casa en este momento pues netamente pandémico, ¿no? Entonces vamos a recordar este fragmento de esta charla con la psicóloga Liliana. Decidimos llamar la plática Equidad de Género, una herramienta para prosperar, porque entendamos prosperar como todo aquello que nos puede llevar a una mejora o a un bienestar. Como esto nos va a impactar en nuestra vida diaria, porque el género es con algo que nos involucra de manera social. Y para irlo comprendiendo un poquito más, vamos a irlo desmenuzando, y para esto vamos a utilizar 4 conceptos principales. El primero será sexo, género, equidad e igualdad. Y entonces así podemos comprender más de dónde nace o cómo surge toda esta temática, porque ahorita hemos escuchado mucho acerca de movimientos que tenemos ciertas posturas, pero muchas veces, la gran mayoría, no conocemos de dónde vienen, solamente es lo que escuchamos en medios de comunicación y lo que escuchamos de oídas, ¿no? Entonces, el conocer un poquito más siempre es bueno y nos sirve pues para crecer como personas. Entonces, si te parece bien, David, vamos a empezar con estos 4 conceptos, y el primero es sexo. Adelante. El sexo es biológico, es con lo que nacemos. Entonces, estas son características biológicas, cromosómicas que tenemos desde que nacemos, es decir, nacemos hombre y mujer. No sé si se acuerdan que antes decían, ¿cuál es tu sexo? Femenino y masculino. Y ahora en las credenciales de lector ya vienen hombre o mujer desde hace algún tiempo. No sé si te tocó a ti. No nos tocó esas credenciales, yo creo, ¿o sí? No, ya no nos tocó. No, ya no nos tocó, ¿verdad? Todo es cambiante, pero antes las credenciales eran así. Ahora sabemos que masculino y femenino es algo que tiene que ver con el género. Y entonces, ¿qué es el género? Es una construcción social. Es decir, desde que somos chicas o chicos, nos van diciendo que por haber nacido con características biológicas, órganos sexuales masculinos o femeninos, entonces tenemos que comportarnos de cierta manera. De algo tan sencillo como el color de la ropa y algo tan elaborado hasta los derechos que en realidad tenemos, porque a veces nos dicen que somos, de acuerdo a la Constitución, tenemos muchos derechos, pero la realidad que vivimos a veces es otra, simplemente determinado por el sexo que nos tocó, nacer hombres o mujeres. Para poner un poquito más en contexto acerca de cuál es esto de género y por qué decimos que es una atribución social,
¿Has visto a hombres, David, vestidos de falda en México? Que sea así como normal que un hombre, por ejemplo, se case de falda. Bueno, casi no es muy común verlo. Así es, pero por ejemplo, si estuviéramos en otro país, por ejemplo Escocia, ¿qué tan normal sería ver que un hombre se casara formalmente de falda? Pues es muy común, ¿no? En Escocia ese es el tipo de costumbre que existe. Exactamente, es su traje típico, entonces ellos lo ven bien normal utilizar una falda para algo que es un evento tan importante o no sé cómo decirlo, tan socialmente aceptado, ¿no? Como es el matrimonio. Pero la vestimenta también está regulada por las condiciones, por nuestros atributos sexuales, ¿no? Entonces a la mujer es la falda y a los hombres son los pantalones. Pero también en las culturas van variando. El cabello largo, por ejemplo, hace mucho tiempo era un símbolo de masculinidad, de fuerza. Y como ha ido evolucionando, no sé si sepan que a través de la guerra mundial se decidió ir sobre las guerras, las peleas, las luchas, que los hombres utilizaban el cabello corto para que fuera más difícil aprenderlos o atraparlos en las batallas, ¿no? Entonces, creo que empieza a través de los romanos. Pero lo que quiero dejar claro con esto es que el sexo es algo biológico y el género los pantalones acampanados no era algo de mujeres, era algo más de hombres. Pero cómo esto va cambiando a través de lo que está permitido socialmente hablando. Sin embargo, aún existen algo que se llama roles de género. ¿Qué son los roles de género? Lo que socialmente está aceptado para que haga un hombre y una mujer. Y hasta ahí todavía tenemos, estas obedecen a necesidades que tienen, que tenemos como sociedad. Pero hay algo que sí nos limita, que son los estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo? Algo que te diga que por ser hombre o ser mujer no puedes o tienes que ser así. Y los estereotipos nos generalizan. Por ejemplo, nos generalizan y nos idealizan. Una mujer debe ser sumisa. Entonces quiere decir que no debe de contestar, se debe de acatar, pero esta sumisión va a una obediencia absoluta. Y cuando una persona es una obediencia absoluta, no le permite también desarrollar todas las habilidades, conocimientos y herramientas que podría tener. En los hombres también padecen de estereotipos. Por ejemplo, un hombre no puede llorar. ¿Qué opinas acerca de eso, David? ¿Los hombres pueden llorar? Pues yo creo que sí podemos llorar, nada más de que culturalmente en las películas de antaño se decían que hasta las canciones, ¿no? Dicen que los hombres no deben llorar. Sí es, entonces culturalmente todo esto nos lo van insertando, nos van educando de cierta manera y estas emociones al final nos hacen daño. Por ejemplo, las personas que más se suicidan son hombres y es porque no se les ha permitido hablar de sus emociones. Cuando una persona es capaz de hablar de sus emociones, también es capaz de lidiar y de sobrellevarlas, porque el hablar te libera. Digo, no es que vayamos a andarlo contando como chismes, tampoco se trata de eso, pero sí que tengas la capacidad de pedir ayuda y de obtener soporte de tus familiares. Muchas veces se dice, es que no sabía que estaba triste, no sabía que tenía sus problemas, y también como personas debemos de estar como más atentas, pero sobre todo darles la apertura a que sean capaces de hablar de sus emociones, sin que tengan miedo a ser juzgados. Porque desde chiquito le dicen, no llores, pareces niña. Y entonces a las niñas también se les dice que para ellas está bien llorar y pedir ayuda para absolutamente todo, inclusive haciéndolas no tener acceso a diferentes capacidades, ¿no? Tú sabes que si algo no se practica, entonces es una habilidad que no se desarrolla. Y si siempre estamos no permitiéndoles realizar diferentes actividades, como pueden ser deportes, como puede ser la educación, entonces estamos limitando por estereotipos.
Y llegamos al episodio número 3, donde tuvimos una invitada de lujo, la psicoanalista Carmen Tinajero, altamente conocida a nivel estatal y a nivel nacional, así como también internacional. Es la internacional Carmen Tinajero, con quien tuvimos una plática, que fue la primera plática con público por solicitud de ella, con la intención de poder conversar y charlar con diversos actores en relación al tema del duelo, que es un tema complejo bajo esta realidad y que pocas veces se tocaba, o pocas veces se habló de él. Cómo vivir el duelo desde el no duelo. Específicamente esto que nos trae Carmen en esta charla, pues nos deja reflexionando cuál es la importancia del ritual, y que el ritual, al estar ausente, no permite despedirnos, y al no permitir la despedida, el muerto no muere. Me parece que esa frase de Carmen es completamente fuerte, es una afirmación impactante, pero que nos lleva a una reflexión bastante interesante. Entonces les dejo para que escuchemos este fragmento que hemos considerado rescatable de todo, porque realmente esa charla fue bastante enriquecedora. Había muchos fragmentos necesariamente importantes, pero priorizamos esta parte y esperemos que recordar esta charla rememore ciertas situaciones y pues invite a la gente a volver a ver este programa, ¿no? Me parece que es un buen video. Otra cosa que quería aclarar es que no soy ninguna experta. Okay. Eso, no soy ninguna experta, sino que me gusta mucho aprender de lo que, no de los expertos, sino de la gente común como yo, como de la gente que transita por la vida haciéndose preguntas. Entonces eso no puede ser un experto. Y ya, después de esto... Pues tal vez es una experta haciéndose preguntas. ¿Y qué hace pensar a los demás? Pero siempre como con la ignorancia de preguntarse realmente, porque uno se cuestiona sobre eso, ¿no? Bueno, yo hoy me propuse con David no hacer una plática, sino una conversación. Entonces yo creo que podemos estar abiertos a las preguntas. El título de la intervención que menciona David es que yo le mandé un escrito que se llama El duelo interrumpido, ante la angustia que me despierta el que el duelo no se pueda llevar a cabo, ¿no? Como nosotros sabemos en estos tiempos de pandemia que ya llevamos, en nuestra vida como una sorpresa terrible, esta invasión, o no sé, invasión yo creo que no debo decir, sino este padecimiento que se nos ha impuesto a todos de no vernos y de estar tan cerca de la muerte a causa del coronavirus. Esto como representa un problema crucial y terrible en relación a nuestros muertos, ¿no? Casi en todas las familias, todas las personas tienen amigos cercanos, saben de muertes, de pérdidas terribles. Y yo en este escrito, lo que no quisiera leerlo, sino nada más comentar que yo trato de explicar y de explicarme por qué tenemos esta vivencia tan terrible de no poder enterrar a nuestros muertos, no poder llorar con ellos, no poder hablar con los amigos, no poder recordar muchas cosas,
no poder estar en todos los rituales que nosotros como cultura mexicana tenemos instaurados en nuestras familias, de los rezos, la cruz, el levantamiento de la cruz, no sé, en diferentes regiones hay ciertas variables, pero nosotros tenemos un rito que es justamente para despedir a los muertos. Entonces, si nosotros no podemos hacerlo, si nosotros no nos podemos despedir de nuestros seres queridos, ¿qué pasa? Esos seres se nos quedan como incrustados en la piel y no nos dejan vivir. Es una cosa terrible porque, digamos, no descansamos, ni descansa tampoco el que no acaba de morirse, porque adquiere el estatus de nuestro enfermo y lo dejamos ahí y después nos regresan palabras que nos tienen ahí en la sala de espera en las obras y después nos dicen que nuestro enfermo murió y nos dan una caja de cenizas que ni siquiera podemos saber si son realmente las de nuestro muerto y está como perdido en esa subjetividad de cada quien y en esa realidad de desaparecido. El estatus de desaparecido no deja vivir. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Y esa es la pregunta que podemos tener en la discusión, ¿no? ¿Qué hacemos para salvar esta situación? ¿Qué hacemos para enterrar a nuestros muertos y para poder seguir viviendo? Entonces yo quisiera que, no sé, que se trate de una conversación, que intervengan, sobre todo David, que me invitó y que tiene yo creo que muchas ideas en relación a esto, y que podamos participar en la discusión todos o en nuevas preguntas o en sugerencias, en algo que a ustedes se les ocurra. Ese es el tema. Ahora, otra cuestión que yo pienso que sería bueno discutir es el pasaje del no duelo a la persecución. Eso yo creo que es un hilo muy interesante, sobre todo para los sí, ¿no? Que sí, yo siempre digo, los sí, los psicólogos, psicoanalistas, gente que trabaja alrededor de la salud mental, psiquiatras, terapeutas, trabajadoras sociales, ¿qué más? ¿Quiénes más están? Bueno, no sé, enfermeras, enfermeros, yo respeto muchísimo, siento que los enfermeros tienen un lugar muy importante porque es justo lo que obedece a la palabra clínica, que es estar junto a la cama del enfermo, porque esa es mucha importancia de las palabras alrededor de la clínica, están proporcionadas y dadas y jugadas en la posición del enfermero, de la enfermera, bueno, de los dos, convocando a todas estas personas y además, claro que todos tenemos muertos y no sabemos qué hacer con la muerte, entonces los invito a que ustedes pregunten y hagamos una plática, ¿les parece? Ok, aquí lo que podríamos ir, pues para abrir este diálogo, hoy uno se hace la pregunta que pareciera tan sencilla, ¿no? Y al mismo tiempo tan compleja. ¿Cuál es el nuevo significado de la muerte? En este encuentro, porque obviamente la pandemia nos hace tal vez resignificar la muerte y los procesos mortuorios que se derivan a partir del mismo, ¿no? No es lo mismo hablar, como usted lo decía, de los rituales previos a la pandemia del COVID-19, hablar de la nueva ritualidad o la nueva no ritualidad de la despedida. Pues la palabra nueva iba a decir me conmueve, pero no me conmueve, sino que como que me hace temblar, porque la muerte no es nueva. Pero yo creo que sí, después David lo aclara cuando dice resignificación, porque yo creo que sí adquiere un nuevo estatus, ¿no? Porque esto que nos está pasando no es cualquier cosa, es una conmoción de la vida, ¿no?
Es como si la muerte se integrara de pronto en una dimensión muy inmensa, ¿no? Una dimensión que nos rebasa, se impone a la vida, como que se le incrusta así, como que deja la vida total, como contaminada de esa más. Entonces, por un lado está esa cuestión de que, digamos, no es nuevo sino resignificado, como lo está David, está en otro lugar, está demasiado cerca. Yo digo, cuando digo demasiado cerca es qué hacemos con ella, porque es una situación de emergencia que parece que no, que se trivializa a veces con la negación. No hay pandemia, no es cierto, no se ve, salgo a la calle, no me importa, ¿no? ¿Qué pasa? De algo me voy a morir. Como decía una colega hace poco, que la gente en Villahermosa tiene esa frase de, bueno, de algo me voy a morir, como que no importa. Pero la muerte sí importa mucho, y lo que nos hace que importa mucho es la falta de rituales. Eso es lo más trágico, la falta de algo que vehiculice mi duelo, o sea, que pueda empezar a despedirme, porque digamos que los rituales es el empezar a despedirse, pero si no hay un empiezo, ¿cómo despedirse? No hay en lugar de un empiezo a la despedida, hay una negación de que hay despedida. No hay, como si no hubiera muerte. Entonces eso mantiene a mi muerto vivo. Y esa es la peor condena para el muerto y para el vivo. Porque, ¿qué somos? Nos convertimos en unos zombies, ¿no? En unas sombras, en la negación de la vida misma. En el episodio 4 contamos con Freddy Paredes. Freddy Paredes es un contador de historias y él específicamente de la región de Los Ríos. Él nos compartió parte de esta realidad que se ha vivido en el municipio de Balancán, sobre todo en el ámbito educativo, que muchas veces esto no está considerado en la planeación nacional y estatal, pero pues desde estas condiciones los maestros han intentado dar clases, han intentado dar respuesta educativa, no teniendo las condiciones favorables, y nuestro municipio históricamente carente de muchas cosas, no solo de carreteras, que eso sería pues es lo que siempre se solicita, sino en este momento no hay conectividad en todo el municipio, o no está la conectividad deseable, porque hay comunidades que cuentan con internet caseros, de empresas locales, pero con poco ancho de banda, y pues sostener una videollamada en esas regiones es completamente un sueño, es una utopía, lo máximo que logran es tener acceso al correo, al Facebook y al WhatsApp, por lo que esta historia con Freddy me parece bastante desgarradora. Él nos platica que incluso pues al inicio del confinamiento, pues la gente decía, bueno, pues está bien, vamos a estar en casa, vamos a estar pudiendo reparar cosas que no tenemos tiempo. Y pues ahí van los chavos con la escuela, empiezan la escuela, pero cuando empiezan a aparecer los enfermos, la familia tiene que priorizar. Y tal vez la educación pase a segundo, tercero o hasta el último término posible, ¿no? Y es desgarrante la historia que nos cuenta, en el sentido de gente que tuvo que empeñar su televisión, tuvo que empeñar sus celulares para poder conseguir medicación, tanques de oxígeno. Entonces uno se pregunta cómo juega la escuela ahí, y específicamente si realmente el maestro puede, con una estrategia de comunicación diferente, poder dar frente a esta realidad. Hay gente que está en el duelo, hay gente, como lo decimos con Carmen, ahora con Freddy. El proceso que vive la familia es completamente distinto. Entonces les dejo con este fragmento de esta historia. Al mes de marzo
de este año de 2020, son los estados quienes ya recomiendan a la población que acaten ciertas normas, y una de ellas entrar en cuarentena, y nosotros lo hicimos por el mes de marzo. Por el mes de marzo tuvieron que detenerse todas las actividades económicas, educativas, sociales, todo lo que tenga que ver de reunirse en ciertos lugares tuvo que detenerse para que las familias estuvieran dentro de sus casas resguardándose con medidas de seguridad para salir a comprar o para salir a hacer alguna otra actividad. Entonces, esta situación nos mantuvo cautivos por cierto tiempo, pero las actividades en el caso de la educación no se podían detener. Cabe hacer mención que todavía para el sector educativo, al parecer todavía tenían un trimestre que completar, ¿no? El de abril, de marzo, abril y mayo, ¿sí? O mayo, abril, no sé, como lo tenían, pero yo tengo entendido, de acuerdo a una entrevista que hice con un docente, de que todavía tenían pendiente un trimestre por completar. Entonces, lo que se mató a nivel nacional era de los niños a terminar su curso de primaria, secundaria o de preparatoria, para el caso de los demás niveles educativos, a ver en línea, como estamos comunicándonos nosotros ahorita. Este sistema nuevo, el comuniqué por videoconferencias ya se había estado realizando desde mucho antes, en el año 2000. Yo me acuerdo que ya teníamos algunas aplicaciones en las que nos podíamos ver a través de estas conferencias, de estas videoconferencias, pero la dificultad que siempre hemos tenido es la infraestructura. Por ejemplo, poder comunicarse así como estamos ahorita depende mucho de ancho de banda que podamos tener en cada lugar, ya sea yo aquí en la ciudad de Bacacán o usted, maestro, allá en la Villa del Triunfo, que sabemos que la Villa del Triunfo apenas la infraestructura para poder tener el ancho de banda 4G tendrán a lo mucho 5 o 6 años, ¿no? Mientras que, bueno, aquí en Balancán se pudo obtener un poquito antes. Estas condiciones de infraestructura nos ha dejado como una fuerte lectura a ver acerca de cómo se fueron dando las clases en el sistema educativo, principalmente a las comunidades en donde no hay internet. Si bien es cierto, nosotros hemos podido identificar, maestro, de que el Facebook y el WhatsApp han sido una de las aplicaciones que han cruzado las fronteras de la infraestructura, ¿no? Para el caso de que habían comunidades en las que podías mandar un mensaje sin que te subías al árbol, ¿no? El árbol más alto servía como torre para que tu dispositivo, obviamente los más cercanos aquí a la cabecera municipal, donde tenemos dos antenas de Telcel, tenemos tres antenas que surten a un promedio de entre 11,000 a 12,000 dispositivos, de acuerdo a las cifras que ha dado el Instituto Nacional del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, de Geografía e Informática, que son quienes hacen este tipo de encuestas económicas y sociales. Y bueno, esta infraestructura que para nosotros ha sido nueva, obviamente no se compara con la infraestructura que ya tienen en las ciudades de Monterrey o en la misma Ciudad de México, en Guadalajara, en donde, pues bueno, por ser metrópolis de gran escala, obviamente ellos tienen la mejor forma de comunicarse. No podemos decir de que las mismas condiciones que tiene el norte del país las tiene el sureste, porque eso ha sido una crítica que se ha tenido por mucho tiempo y por muchos sexenios, que incluso el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho hincapié en que en su etapa de gobierno
pretende nivelar ese rezago que hemos tenido los estados del sur en comparación con los estados del norte. Pero bueno, lo que nosotros hemos podido descubrir dentro de ese tiempo, dentro de ese lapso de pandemia, a partir del mes de marzo hasta el mes de julio, en que concluye el ciclo anterior escolar, pues primeramente sí ocurre como un ensayo, pero también surgen varias situaciones que muchas de ellas merecen respeto en cuanto a la disponibilidad de ciertos docentes que tuvieron a bien ingeniárselas para poder hacer llegar contenidos, lo que requería el alumnado para poder delante su ciclo escolar. ¿Sí? Tuve la oportunidad de entrevistar de entre 4 a 5 maestros tanto de la cabecera municipal como de la zona rural, en donde ellos me comentaban esas situaciones, ¿no? Pero también platicar con padres de familia de los mismos lugares acerca de cómo estaban asimilando la cuestión de la conectividad, del aprendizaje. Los padres de familia siempre han visto como un tipo de resignación hacia lo que no pueden hacer de una mejor manera. Los maestros, un tanto de frustración por no poder concretar de una mejor manera un ciclo escolar, ¿no? Las indicaciones que se hacen a nivel general, a nivel federal por el secretario de Educación, en este caso Moctezuma, pues ellos hacen una planeación generalizada, calculando un porcentaje a lo mejor del 70% o del 60% pueda tener la facilidad para que cursen el año. Entonces, al tener una mayoría, podemos decir de que están actuando de una buena manera. Pero también en ese lapso en el que solamente algunos se ven beneficiados, algunos alumnos se ven beneficiados, y en el que otros no se ven beneficiados, lo que nosotros podemos apreciar es precisamente esa falta de recursos, tanto materiales como de infraestructura, como económicos, que dejan al descubierto que no es tan fácil penetrar en un ámbito digital. Nos deja muy claro que la cuestión de la tecnología nos va a costar todavía un poco más por la situación económica y social en la que vivimos, en la que estamos inmersos, un promedio de 60 millones de mexicanos, ¿no? Estado mucho de la pobreza extrema o de habitantes en situación de pobreza y de habitantes de situación de pobreza extrema. Y que, pues bueno, prácticamente somos la mayoría. Y las posibilidades de que nosotros podamos salir adelante por lo menos en estos primeros 3 años, pues van a ser muy difíciles, que todo el tiempo quitar con estas carencias. Entonces, la facilidad de que nosotros podamos ingresar ya a una infraestructura mayor, pues sí le va a costar un poquito de tiempo, porque lo que se alega a nuestra situación, parte de la enfermedad, es que esta misma enfermedad fue tan grande y tan impactante que logró derribar las economías más fuertes. No hubo una economía grande como la que hubo en Estados Unidos, la que tiene Estados Unidos, a la cual no quedara sin castigo alguno, porque también le derribó todas las expectativas económicas que tenían para este año 2020, lo cual también lo hizo para China, lo hizo para Rusia, lo hizo para Brasil en América Latina,
que es uno de los países que también tiene un mayor movimiento económico, al igual que México, ¿no? Entonces, el estar inmersos nosotros dentro de esta pandemia nos viene, como dije anteriormente, nos viene a poner en evidencia sobre qué es lo que somos, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos, qué cantidad de preparación tenemos frente la familia, ¿sí? El núcleo familiar se vio, ¿cómo podría decirlo? ¿No? Se vio como una película de sorpresa en proceso, de sorpresa, fue como una película en la que íbamos de sorpresas en sorpresas, porque pues bueno, decir de que vamos a estar en casa y que para resguardarnos de esta enfermedad, pues bueno, lo tomamos como en las primeras semanas, como bueno, porque las familias balancaneses lo que hacían era dedicarse básicamente a ver que la ventana estaba descompuesta y había que componerla, a ver que la puerta le faltaba una bisagra y que había que componerla, a pintar, como si se tratara de que ese tiempo solamente era lo que nos iba a afectar, pero la problemática creció. Y desde que empezamos a tener las infecciones respiratorias aquí en el municipio de Balancán, y que vimos que el vecino ya tenía que comprar las medicinas, de que incluso algunos más tenían que comprar un tanque de oxígeno, y luego las noticias feas de que las personas morían, y luego ya vino a sumarse al encierro como un impacto psicológico, ¿sí? Y ese impacto psicológico también golpeaba a la posibilidad de que un niño estuviera frente a un celular o de que un niño estuviera frente a un televisor, porque básicamente cuando son familias que tienen bajos recursos, lo primero que iban era del celular para irlo a empeñar o para irlo a ver, o iban a echar mano de del televisor para irlo a empeñar o irlo a vender. Entonces, la familia se iba a quedar, o se quedó más bien, fue real, se quedó sin esos instintos. Entonces, ahí es cuando, decía yo anteriormente, hubo más de uno, obviamente, más de un maestro que dijo, pues, yo ya no sé nada de fulanito de tal, ¿qué le habrá pasado? Me contestó mensajes, ahora ya no me contestan los mensajes. Entonces, hubieron esos maestros de que fueron a la comunidad, sacaron copias de los temarios que ellos han practicado entregar para cerrar con el ciclo escolar, ¿no? Y entregárselo a los alumnos. Bueno, este fue el episodio número 17, que sería la versión A, que como les comentaba, el episodio 17 está dividido en 4 entregas, que es un poco el recordatorio de todo lo que hemos vivido o lo que hemos charlado con cada uno de nuestros invitados. Pero en esta primera parte me parece que hay que puntualizar que la pandemia transformó el empleo y lo hace desigual para las personas con discapacidad. Nos lleva a reflexionar sobre el género, cómo podríamos desde este distanciamiento social poder construir una nueva forma de ver el género. Nos está cambiando la forma de despedirnos. En algunos casos no se ha podido despedir la gente, hablando específicamente del duelo, y sobre todo esta realidad tan desgarradora que es tener que priorizar la educación o priorizar otras necesidades para poder hacer frente a este distanciamiento social. Es complejo nuestro panorama, ha sido complejo y continúa en este sentido, por lo que pues les agradezco el que nos hayan acompañado en esta entrega número 1 del capítulo 17 de Charlando con. Muchas gracias.